herencia autosómica y herencia ligada al cromosoma X. ¿Sí? Recuerden que cuando nos referimos a genes o tipo de herencia autosómica nos estamos refiriendo a cualquier gen o a cualquier característica que no está codificada en los cromosomas sexuales. ¿Sí? Y bueno, herencia ligada al cromosoma X es aquella herencia cuyos genes se encuentran, o aquellas características cuyos genes se encuentran en el cromosoma X y que por lo tanto su herencia, su segregación está vinculada a la presencia en este cromosoma. También hay herencia ligada al cromosoma Y, ¿sí? Pero nosotros vamos a ver en el curso solo la herencia ligada al cromosoma X. En cuanto a la clasificación de las enfermedades genéticas, las podemos clasificar como cromosómicas, ¿sí? O sea que están dadas por alteraciones en la estructura o en el número de los cromosomas, por ejemplo, el síndrome de Klinefelter, el síndrome de Down, entre otros, ¿sí? Las enfermedades genéticas que son monogénicas, o sea que hay se puede identificar un gen en particular, ¿sí? Que es el responsable de que se presente esa enfermedad, ¿sí? Dentro de ellas tenemos, que vamos a ver los ejemplos que particularmente vamos a dar nosotros, ¿sí? La herencia autosómica dominante, ¿sí? Recuerdan los conceptos de dominancia y recesividad que vimos en la clase anterior. Y herencia ligada al X, que también puede ser dominante o recesiva. Dentro de las monogénicas hay algunas que van a seguir patrones de herencia mendelianos, ¿sí? Como los que vimos en la clase anterior, y después otros que tienen modo de herencia no tradicional, que no los vamos a ver nosotros tampoco en este curso. Y después aquellas que son multifactoriales, que son la mayoría, ¿sí? Que están influenciadas por genes que tienen determinadas mutaciones, pero también que su expresión o su manifestación están relacionadas con el ambiente, con la influencia del ambiente sobre ese individuo. Entonces, bueno, ¿qué es una característica que tiene un patrón de herencia autosómico dominante? Bueno, va a ser una condición que se va a expresar en ambos sexos porque no está vinculada al sexo, ¿sí? Ni al X, ni al Y, ni al cromosoma X, ni al cromosoma Y, y no va a haber un predominio en uno de los sexos en particular respecto al otro, ¿sí? O sea, no vamos a poder distinguir, bueno, en las mujeres es mayor o hay una mayor presencia de esta enfermedad que en los hombres o al revés. La transmisión es vertical, ¿sí? Porque esto quiere decir que cada persona que está afectada va a tener un padre que está afectado, porque si esa persona hereda un carácter que es autosómico dominante, lo va a heredar de uno de sus padres, ¿sí? O de uno o de otro. Y para que una persona herede, o sea, transfiera a uno de sus hijos un carácter que es autosómico dominante, esa persona indefectiblemente lo va a expresar, porque puede ser o heterocigoto y tener ese alelo dominante y el otro recesivo, que no está asociado con esa característica, o puede ser homocigoto y tener en sus dos cromosomas el mismo alelo, ¿sí? Pero siempre vamos a ver que un individuo que tiene determinada condición, bueno, uno de sus padres también la va a presentar. ¿Sí? Vamos a ver que el fenotipo va a aparecer en todas las generaciones de una familia. ¿Se acuerdan en la clase pasada cuando vimos que en lo que es genética humana no podemos hacer los cruzamientos de Mendel como hizo con el guisante? Lo que se aplica en genética humana son las genealogías para ver, bueno, en esta familia, en este individuo en particular que tiene determinada condición, bueno, ¿qué ha pasado con su familia? ¿Sí? Entonces se hace lo que es la genealogía y bueno, y se ve las generaciones anteriores y posteriores, si es que las hubiera, de ese individuo, en la familia de ese individuo, y se ve a ver qué otras personas han tenido enfermedades, esa en particular u otras parecidas, y bueno, y se arma lo que es la genealogía. Entonces, ese fenotipo en una familia de algún paciente que tiene esa condición, bueno, lo vamos a ver que se repite en todas las generaciones, o sea, en todas las generaciones hay
una o más personas que presentan esa condición. Si uno de los padres tiene el alelo que provoca determinada condición, o sea, si el padre que manifiesta esa condición, bueno, la probabilidad de que alguno de sus hijos herede esa condición es de al menos 50%, en el caso de que sea heterocigoto, porque si es heterocigoto tiene el alelo afectado y otro no. Entonces, en la segregación, la mitad de sus gametos va a recibir ese alelo mutado y la otra mitad no. Si fuera homocigoto, todos los gametos van a recibir ese alelo, entonces todos sus hijos van a heredar esa condición, pero por lo menos el 50%, y si no, el 100%. Y pueden presentar diferencias en el fenotipo entre hetero y homocigotos, o sea, lo que se manifiesta, el fenotipo, que es lo que se ve, puede presentar diferencias en aquellos individuos que son heterocigotos, o sea, que tienen un alelo mutado y el otro normal, y el que tiene los dos alelos mutados. Incluso hay condiciones en las cuales para determinadas patologías la homocigosis no es compatible con la vida. O sea, un individuo que tiene los dos alelos para esa enfermedad no sobrevive, ¿sí? Porque no puede compensar con el otro alelo que es normal la deficiencia de lo que fuera que está afectado. Y también se puede observar penetrancia incompleta y expresividad variable, o sea, el porcentaje de individuos que tienen determinado fenotipo y que expresan el genotipo y que expresan el fenotipo esperado, y la expresividad variable es en cuanto a la severidad y al tipo de enfermedad, que bueno, pueden haber un espectro de rango en lo que es cómo se manifiesta la enfermedad. Acá ven, ¿sí?, lo que es una genealogía, ¿sí?, de una característica que es autosómica dominante, ¿sí? En este caso tenemos la primera generación, ¿sí?, la segunda y la tercera. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos en la clase pasada lo que significaba cada uno de cómo es el diagrama de los símbolos que representa cada cosa en una genealogía? Entonces acá tenemos dos personas, ¿sí?, un hombre afectado. ¿Se acuerdan que lo que está relleno completo, todo negro, es el que posee eso que se está estudiando, esa característica, con una mujer que no es portadora ni por lo tanto no presenta esa enfermedad. Su descendencia tienen 4 hijos, la mitad, los 2 varones, tienen esta patología, que justo acá coincide que son los 2 varones, pero bien podría ser un varón y una mujer, porque recuerden que dijimos que no está ligada al sexo, no importa cuál es el sexo que presenta esa condición, ¿sí? Como la madre no era portadora, bueno, y evidentemente el padre, si tuvo hijos sanos, quiere decir que es heterocigoto, porque si hubiera sido homocigoto, todos sus hijos hubieran heredado ese alelo, ¿sí? Y acá tenemos este otro individuo, ¿sí?, que tiene descendencia con esta mujer, y bueno, y acá también otra vez es el hombre el que hereda la condición, pero también bien podría haber sido la mujer, ¿sí? Vieron que acá aparece en todas las generaciones, ¿sí? No se saltea ninguna generación. ¿Ah? Y esta otra mujer que tiene descendencia, su descendencia no hereda la condición, porque al ser ella no manifestar ese fenotipo, quiere decir que no es portadora de ese alelo, porque si no lo hubiera manifestado, ¿sí? Vieron, acá tienen, en el caso de un hombre, ¿sí?, que sea el portador de la patología, puede tener, y que sea en este caso heterocigoto, porque vieron que este está con A mayúscula, este es A minúscula, ¿sí?, con una mujer que es A minúscula minúscula, la mitad de sus gametos van a heredar el A mayúscula, o sea que la mitad puede heredar esa condición y la otra mitad no, ¿sí? Independientemente de si es hombre o mujer, puede tener, si los gametos que heredan son, o sea, que se fecundan el óvulo, tienen ese alelo dominante, bueno, ya sea hombre y mujer, lo van a manifestar igual, ¿sí?
aunque sean heterocigotos. Y aquellos que hereden el otro alelo que no está mutado, independientemente de si es hombre o mujer, no van a ser portadores de esta enfermedad. La otra opción es el carácter autosómico recesivo, ¿sí? Acá la expresión clínica es uniforme porque para que se manifieste ese carácter, al ser recesivo, el individuo va a tener que ser homocigoto, o sea, no vamos a tener una compensación de dosis como es en el caso, por ejemplo, del heterocigoto dominante, que puede tener el alelo normal y, bueno, compensar o tener una variable en lo que es la expresividad, ¿sí? Acá tenemos una expresividad clínica uniforme. Todos los individuos presentan las mismas características clínicas. Acá no les comenté algunos ejemplos de enfermedades con herencia autosómica dominante, ¿sí? Una de ellas es la hipercolesterolemia familiar, ¿sí? Son personas que tienen niveles muy altos de colesterol en sangre y, bueno, y todas las consecuencias que están asociadas a la hipercolesterolemia. En la población general, muchas personas sufren de hipercolesterolemia, pero no tienen una hipercolesterolemia familiar, es por otra causa, ¿sí? Este tipo está asociado a un gen en particular que les provoca niveles altísimos de colesterol y que se ve, como bien dice, en familias, ¿sí? Después la enfermedad de Huntington, que también es una enfermedad muy agresiva, que tiene un patrón de expresión que es bastante serio y, bueno, también es una enfermedad autosómica dominante, y las personas que tienen esa enfermedad, bueno, ese alelo van a desarrollar esta enfermedad. La distrofia miotónica también, que es una alteración una distrofia en los músculos, y la acondroplasia, que es un tipo de enanismo, ¿sí? Cuando hablamos de alguna enfermedad con herencia autosómica dominante, siempre el alelo normal es recesivo y el alelo anormal es el dominante, ¿sí? Porque siempre se va a expresar ese alelo. Bueno, volvemos al autosómico recesivo. Acá la penetrancia es completa, o sea, el 100% de los individuos que portan ese genotipo van a expresar el fenotipo asociado. Ambos sexos de vuelta están afectados por igual porque no hay un componente ligado al sexo. Se va a manifestar en una homocigosis, por eso es recesiva. Y, bueno, la probabilidad de que un hijo herede la condición va a ser de 1/4 si ambos padres son portadores, ¿sí? Si los dos padres son portadores, bueno, tienen una probabilidad de tener portadores heterocigotos, porque si son portadores quiere decir que cuando decimos que alguien es portador, quiere decir que es portador de un alelo recesivo, ¿no? Quiere decir que es portador, o sea, que uno de sus cromosomas tiene ese alelo, pero a su vez tiene el alelo que es normal. Entonces, porta la capacidad de transmitir ese alelo anormal a su generación, pero no lo manifiesta esa condición porque tiene el otro alelo que es dominante y que es normal. Las uniones cosanguíneas favorecen la homocigosis, ¿sí? Porque como son alelos que se transmiten dentro de las familias, bueno, si hay una unión cosanguínea, es más probable que se llegue a lograr una homocigosis y surjan individuos con esta patología. No quiere decir que cualquier persona que tenga un carácter autosómico recesivo es producto de una unión cosanguínea, pero tienen mayor probabilidad de que se manifiesten, bueno, en las uniones cosanguíneas. Y en general, la enfermedad es causada por la producción de una proteína defectuosa, ¿sí? Alguna proteína que participa en alguna vía metabólica o tiene alguna función estructural, que, bueno, que si es defectuosa, su función no se va a cumplir de manera adecuada. ¿Qué pasa? Si tenemos un alelo normal que puede cumplir con la necesidad del organismo de producir la cantidad de proteína que se necesita, bueno, no importa si tenemos el otro alelo que no es capaz de hacerlo, porque ese alelo normal
nos va a dar la cantidad de proteína necesaria para que esa característica no se manifieste. Pero cuando los dos alelos están mutados y ese gen no puede producir, o el producto de la expresión de ese gen es una proteína que no puede cumplir con su función, bueno, ahí es cuando se ve la condición de la que estamos hablando. Entonces, bueno, ¿cuáles son las enfermedades que tienen, o ejemplos de algunas enfermedades con herencia autosómica recesiva? Bueno, la fibrosis quística, que es una enfermedad que afecta a los pulmones, más que nada la producción de mucus, ¿sí? Son personas que producen mucho mucus y bueno, tienen varios serios problemas pulmonares. La anemia falciforme, que es un tipo de anemia que afecta a estas personas. La fenilcetonuria, que es un error innato del metabolismo, ¿sí? Las personas con esta enfermedad no pueden metabolizar la fenilalanina, que es un aminoácido que constituye las proteínas. Entonces, cuando comen alimentos que contienen fenilalanina, no pueden metabolizarla y ese acúmulo de fenilalanina o de sus productos provoca una toxicidad a nivel cerebral, a nivel del sistema nervioso, y eso hace que las personas sufran un daño irreparable en su sistema nervioso central, que lleva a que tengan un retraso mental muy serio. Por eso, el único tratamiento que hay para la fenilcetonuria es que las personas no consuman alimentos que tengan fenilalanina. ¿Cómo se logra eso o cómo se previene que las personas, porque los niños cuando nacen no tienen ninguna manifestación porque aún no han sido expuestos a la fenilalanina? Entonces, la fenilcetonuria integra lo que la pesquisa neonatal, ¿sí? Que es una pesquisa que se le hace a todos los recién nacidos, acá en Uruguay y en muchas partes del mundo, que se les pincha el talón. Se le buscan varias enfermedades, una de ellas es la fenilcetonuria, y a aquel niño que se le detecta la fenilcetonuria se le hace una dieta restrictiva de alimentos con fenilalanina de por vida, porque nunca van a poder en su vida desarrollar la proteína necesaria para completar esa vía metabólica, y bueno, y se evita todas las consecuencias del retraso mental y el deterioro que produciría si recibieran la fenilalanina. Y después el albinismo, que es también una enfermedad autosómica recesiva. En este caso es al revés, el alelo afectado es el recesivo y el alelo normal es el dominante, ¿sí? Acá ven, por ejemplo, en esta genealogía tenemos dos personas, ¿sí?, que no tienen ninguna enfermedad, pero que tienen un hijo con una condición determinada, ¿sí? ¿Qué quiere decir esta genealogía? Bueno, que si bien estas dos personas no tenían la enfermedad, no la expresaban, sí eran portadores cada uno del alelo anormal. Cada uno le aportó un alelo anormal a este hijo y él manifestó la enfermedad. ¿Qué pasa con esta unión? Bueno, tenemos que este hijo, ¿sí?, de esta pareja se une con una mujer que es afectada, o sea que esta mujer es homocigota. Y tienen 3 hijas, de las cuales 2 no tienen la condición y una sí. Para que esta hija haya heredado manifieste la enfermedad, un alelo lo heredó de su madre, pero tiene que heredar los 2 alelos para poder manifestar la enfermedad, si no, no lo haría, va a ser recesiva. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿A qué conclusión podemos llegar? Que este hijo varón, si bien no manifiesta la enfermedad, es portador del gen, del alelo que la condiciona, porque fue el donante del otro alelo mutado para que esta persona sea homocigota y manifieste la enfermedad que se está estudiando, ¿sí? Pero vieron que acá, como les decía, se saltea generaciones
o no aparece en todas las generaciones porque esta primera generación no tenía ninguna sospecha de que tuviera esa condición. ¿Sí? Bueno, y acá lo mismo. ¿Sí? Es un padre portador de la enfermedad que no afectado porque es heterocigoto, lo mismo la madre. Y bueno, este padre tiene 50% de sus gametos van a heredar el alelo normal y el 50% va a heredar el alelo mutado. Si se combina con el 50% de los alelos de la madre que es portadora pero no afectada, bueno, si el alelo A mayúscula del padre se une con el alelo A mayúscula de la madre, van a tener un hijo o hija, ¿sí?, que no va a estar afectado. En este caso, si el alelo no mutado del padre se une con el alelo mutado de la madre, bueno, va a tener una hija que es portadora, ¿sí? Acá al revés, si este alelo mutado del padre se une con este alelo no mutado de la madre, el resultado va a ser un hijo no afectado, pero sí portador. Y si los dos, para que tener una hija afectada, los dos tienen que heredar los dos alelos afectados o mutados de cada uno de sus padres. El sexo en este caso es indistinto porque dijimos que no depende del sexo, pero bueno, por ejemplo, para ponerles un ejemplo y que vean que acá hay mujeres y hombres que son portadores pero no están afectados. Podría haber sido al revés, que esta fuera si esta estuviera acá si esta fuera mujer, esta sería no afectada y este podría ser un hijo afectado como se ve en este ejemplo. Bueno, eso en cuanto a la herencia autosómica, ¿sí? Ahora vamos a hablar de la herencia ligada al sexo, en particular de la herencia ligada al cromosoma X. Recuerden que los cromosomas sexuales son dos, el X y el Y. Las mujeres tienen los dos cromosomas X y los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. El que define el sexo es el hombre porque todas las mujeres en sus óvulos van a tener indefectiblemente un cromosoma X, no tienen de dónde sacar un cromosoma Y. Y los hombres pueden tener el 50% de sus espermatozoides van a ser X y el 50% van a ser Y. ¿Sí? Si un óvulo X es fecundado por un espermatozoide X, el resultado va a ser una mujer. Y si es fecundado por un espermatozoide Y, el resultado va a ser un hombre. En cuanto a la estructura de los cromosomas, bueno, tienen regiones homólogas, ¿sí? O sea, regiones que comparten los mismos genes, ¿sí?, en ambos extremos. Y después tienen regiones que el cromosoma Y tiene una región diferencial, ¿sí?, que porta genes relacionados al sexo masculino, y el cromosoma X tiene genes que están relacionados o son exclusivos del cromosoma X, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo funciona la herencia ligada al sexo? Los genes que se van a encontrar en las regiones diferenciales, o sea, en estas regiones, ¿sí?, de acá y de acá, porque los que están en regiones homólogas son homólogos, o sea que no están afectados si es X o es Y, pero bueno, aquellos genes que se encuentren en estas regiones van a estar en un patrón de herencia que va a estar relacionado con el sexo en el cual según el cromosoma en el cual se encuentra. Acá sí vamos a tener diferencias fenotípicas entre machos y hembras, ¿sí?, porque no va a ser lo mismo un hombre que va a tener un cromosoma de un X y un Y que una mujer que va a tener solo cromosomas X. En cuanto a la drosofila, que es la mosca, ¿sí?, es una especie de mosca que es un insecto que se ha utilizado mucho también para los estudios genéticos. En cuanto al color de ojos, ¿sí?, se determinó que eso está ligado a los cromosomas, o sea, no todos los genes que encontramos en los cromosomas sexuales están vinculados a cosas sexuales de la persona, ¿sí?, o del individuo.
En este caso, por ejemplo, la mosca, el gen que codifica para el color de ojos se encuentra en los cromosomas sexuales, ¿sí? Y no tiene nada que ver con el sexo de la mosca, ¿sí? Entonces, el fenotipo silvestre, o sea, el fenotipo wild type o el que encontramos en estado silvestre, tiene ojos rojos. Pero también ahí se pueden hacer líneas puras de ojos blancos, ¿sí? El cual es recesivo. Entonces, ¿cómo funciona esto de la herencia ligada al cromosoma X? El gen para el color de ojos se encuentra en el cromosoma X, ¿sí? Aquellas que son, que tienen ojos rojos, en este caso, por ejemplo, si se cruza una mosca femenina, ¿sí? Que es homocigota para el color de ojos rojos, con una mosca masculina, ¿sí? De ojo blanco, entonces los gametos posibles de esta mosca van a ser 100% rojos porque es homocigota, entonces en los dos y además el rojo es dominante, o sea que en los dos gametos vamos a encontrar el alelo para el ojo rojo. En el caso del macho, ¿sí? La mitad de sus gametos van a heredar este cromosoma X con el gen para el color blanco, y la otra mitad de sus gametos van a heredar el cromosoma Y que no aporta nada al color de los ojos. Entonces, ¿cuál es el resultante del cruzamiento entre estos dos individuos? ¿Sí? Podemos tener un cromosoma X, ¿sí? Rojo con el cromosoma X masculino acá. Si este gameto se une con si este gameto de ojos de cromosoma X con el alelo rojo se une es fecundado por un gameto con el alelo para el color blanco, el resultado van a ser moscas de ojos rojos, ¿sí? Porque presentan el alelo para el color rojo, que es dominante sobre el blanco, o sea que van a expresar el color rojo, pero que van a ser portadoras del alelo para el color blanco. Y los machos van a ser todos de ojos rojos, porque la única opción de heredar el color de ojos va a estar en el gameto provisto por la hembra, que tiene el alelo para el ojo rojo. Ahora sí, ¿qué pasa cuando hacemos el cruzamiento entre esta hembra y este macho? Ahora, ¿qué gametos me puede dar esta hembra? Bueno, el 50% van a ser de ojos rojos y el otro 50% de los gametos van a ser de color de ojos blancos, ¿sí? Y el macho, el 50% van a ser gametos de ojos rojos y el 50% van a ser gametos de gametos Y que no van a estar asociados con el color de ojos. Entonces, si este gameto con el color de ojos rojos es fecundado por este otro que tiene el cromosoma X también con el ojo rojo, vamos a tener un homocigoto de color de ojos rojos. Si en cambio un gameto con el alelo para ojos blancos es fecundado por este otro gameto con el cromosoma X con el color de ojos rojos, vamos a tener un individuo heterocigoto con ojos rojos. Lo mismo acá. Y si en el caso del cromosoma Y, bueno, como si es este gameto fecundado por un cromosoma Y, el resultado va a ser un macho de ojos blancos, porque el único que va a aportar el color de ojos es este cromosoma X que tiene el alelo recesivo. Entonces acá tenemos dos hembras, ¿sí? Una homocigota, la otra heterocigota, y acá tenemos un macho. En el caso de los machos no hablamos de homocigoto o heterocigoto porque en realidad estamos hablando de cromosomas distintos, ¿sí?
este macho va a tener un solo cromosoma X, que va a tener el alelo para ojo rojo porque lo heredó por esta vía, y este otro macho va a tener ojos blancos porque el único cromosoma en el X va a tener un alelo para color blanco. Pero ¿qué pasa si es al revés? ¿Sí? Si acá intercambiamos, si la hembra tiene ojos blancos, o sea, es homocigota para el color blanco, y el macho es el que tiene los ojos rojos. En la primer fecundación vamos a tener la hembra, como es homocigoto, como es de ojos blancos, va a tener una sola probabilidad de producir gametos, que van a ser todos X con el alelo para color blanco. Y el macho va a poder tener la mitad de sus gametos con el cromosoma X, y como tiene ojos rojos, con el alelo para ojos rojos, y la otra mitad va a tener el cromosoma Y, que no va a influenciar en la determinación del color de ojos. Este gameto femenino con el alelo recesivo y este otro de origen masculino pero con el cromosoma X para ojo rojo, va a dar como resultado una hembra de ojos rojos pero portadora del gen para ojos blancos. Y el macho va a heredar este cromosoma X de la madre, ¿sí?, que es blanco, y el cromosoma Y del padre, que no aporta para el color. Entonces el que se va a expresar es el alelo en el cromosoma X, que es el recesivo, por lo tanto va a ser de ojos blancos. Acá ya vemos una primera diferencia, ¿sí? En esta generación todos tenían ojos rojos porque la madre aportaba el cromosoma X con el alelo de ojos rojos, y en este caso vamos a tener 50 y 50 porque todas las hembras, ¿sí?, van a heredar siempre un cromosoma X con el alelo para ojo rojo, independientemente de lo que pase con la madre. Y el macho, como la única opción de heredar el cromosoma X es de la madre, que es homocigota para el ojo blanco, no va a tener otra opción que va a tener un solo alelo, que va a ser el de ojo blanco. ¿Y qué pasa cuando estos dos individuos se producen una siguiente generación? Los gametos que va a aportar esta hembra van a ser 50% blancos y 50% rojos, y el macho va a tener 50% blancos y 50% Y. Este blanco con este blanco va a dar una hembra de color de ojos blancos. Este blanco con este rojo va a dar una hembra de color de ojos rojos, heterocigota. Este blanco con este Y va a dar un macho de ojos blancos. Y cromosoma X rojo con este Y va a dar un macho de ojos rojos. ¿Vieron cómo cambiando, ¿sí?, invirtiendo los roles o el fenotipo de los cruzamientos, vemos que los resultados son distintos porque acá va a depender del cromosoma X, o sea, de cómo sea la proporción y del sexo de la descendencia de los individuos involucrados, ¿sí? No es lo mismo, si fuera una herencia autosómica, no importaría si fuera la madre afectada y el padre normal, o si fuera la madre afectada y el padre y la madre normal y el padre afectado, porque eso no influiría en la descendencia. Acá, como estamos hablando de un carácter que está ligado al sexo, sí depende del fenotipo y por ende del genotipo de los padres. ¿Qué pasa con la herencia ligada al cromosoma X? ¿Sí? Lo que sucede es que para que las mujeres no tengamos el doble de información en cuanto a la dotación de cromosomas, ¿sí?, porque tenemos dos cromosomas X cuando los hombres tienen uno, lo que pasa es que en cada una de nuestras células, ¿sí?, en el sexo femenino, uno de los cromosomas X se inactiva. Y eso es aleatorio si el que se inactiva es el de origen paterno o el de origen materno.
No importa cuál, uno se va a inactivar en cada una de nuestras células. ¿Sí? Más o menos, o sea, se forma heterocromatina, es un cromosoma que está en el estado máximo de condensación, como ya vimos en la primera parte del curso, entre los 12 y 16 días de vida embrionaria, ¿sí? Entonces, compensamos las dosis y tanto machos como hembra vamos a tener la misma dosis en cuanto a los genes que se encuentran en el cromosoma X. Y bueno, el cromosoma X inactivo durante la interfase, ¿sí? en las células femeninas se va a ver como un corpúsculo de Barr, ¿sí? Es este puntito acá que se observa y que corresponde a ese cromosoma X que está en un alto estado de condensación, ¿sí? Entonces acá tenemos el cigoto que tiene el X paterno y el X materno, que se comienza a dividir, ¿sí? Y bueno, llega un punto en el que, por ejemplo, acá en esta línea, ¿sí? Se inactiva el cromosoma X materno y en esta otra el X paterno, y así sucesivamente hasta que después tenemos un mosaico, o sea, somos un mosaico con algunas células que tienen el cromosoma X materno inactivado y otras células que tienen el cromosoma X paterno inactivado. Eso es lo que se ve, por ejemplo, en las gatas, ¿sí? en las gatas que tienen dos colores. Como sabrán, las gatas pueden tener dos colores justamente por eso. El color del pelo está definido en el cromosoma X. Entonces, por ejemplo, la parte naranja de esta gata va a tener el alelo, el cromosoma X con el alelo para el color negro compactado en el corpúsculo de Barr. Entonces el que se va a expresar es el alelo del cromosoma X que tiene el alelo para el color naranja. Entonces esa parte del pelo va a ser de color naranja, y en aquellas partes donde se esté inactivado el cromosoma X con el alelo para el color naranja, va a estar activo el cromosoma X con el alelo para el color negro, y las manchas van a ser de color negro en esa parte, ¿sí? Justamente por esa compensación de dosis de las hembras. En el caso de los machos, pueden ser o de un solo color o blancos y de un solo color, ¿sí? Las gatas tricolores, como quizás muchos han escuchado, los gatos tricolores siempre son hembras justamente por esta característica. En cuanto a la herencia ligada al X dominante, que también tenemos la herencia ligada al X dominante y recesiva, los hombres y las mujeres van a ser igualmente afectados, pero hay algunas condiciones que son letales en los hombres, porque los hombres no van a tener poder compensar, como vimos en las mujeres, la dosis con el otro cromosoma que puede llegar a tener el alelo normal. ¿Cómo es la descendencia entre un hombre afectado y una mujer sana? Van a tener, ¿sí? Que es este caso acá, un padre afectado y una mujer no afectada, o sea que es el padre, como tiene un solo cromosoma X, en este caso si es portador, si tiene el cromosoma con la condición, lo va a manifestar, y sus hijos, ¿sí? No van a ser como los hijos que tenga esta persona van a heredar de él el cromosoma Y, no va a tener hijos afectados. Y en el caso de las mujeres, como van a heredar sí o sí el cromosoma X que contiene el alelo que provoca esa patología, van a estar afectadas porque no tienen otra opción de heredar otra alternativa por parte de su padre, ¿sí? Entonces los hombres van a tener hijos varones sanos y mujeres que van a ser heterocigotas, porque la madre no está afectada, entonces les va a aportar un cromosoma X con el alelo normal, ¿sí? Y van a estar afectadas porque es una condición dominante, o sea que va a imponerse sobre el alelo normal. En el caso de una mujer afectada, en el caso que sea heterocigota, o sea que tenga un alelo normal y el otro afectado, acá ya cambia la condición,
y se comporta más como una autosómica, ¿sí? Porque va a poder tener, si sus hijos, va a poder tener, si tiene hijas, o sea, si el padre aporta el cromosoma X, bueno, puede ser que las hijas hereden su alelo normal, entonces no van a estar afectadas, y si heredan el alelo afectado, van a estar afectadas porque es una condición dominante. Y en cuanto a los varones, puede tener hijos varones no afectados, ¿sí? Si heredan su cromosoma X normal, o hijos varones afectados si heredan el alelo, el cromosoma X con el alelo anormal. Algunos ejemplos de este tipo de enfermedad ligada al X dominante son el síndrome de X frágil, que provoca también un retraso mental, el síndrome de Rett también, y la hipertricosis también son enfermedades que están vinculadas o que se heredan en genes que se encuentran en el cromosoma X y su expresión es dominante. Acá tenemos una genealogía de una enfermedad ligada al X dominante. ¿Qué pasa? Acá tenemos un hombre que está afectado, o sea que es X afectado y que no tiene que ver con la enfermedad, con una mujer no afectada, o sea que es XX normal. Como esto está ligado al X, bueno, todas las hijas de este hombre van a heredar este alelo, porque no queda otra, la otra opción es el Y, y en ese caso estaríamos hablando de hombres. Y como es dominante, independientemente del alelo que aporte la madre, van a expresar esa condición porque se va a imponer el alelo dominante. En el caso de los varones no van a estar afectados porque del padre van a heredar el cromosoma Y, entonces no va a haber peligro de que hereden esa condición. ¿Qué pasa acá con esta mujer? ¿Sí? Que tiene, evidentemente es heterocigota, porque si su madre es no afectada, quiere decir que no posee ese alelo patológico, entonces puede tener, como vimos recién, más alternativas en lo que es su descendencia. Si tiene descendencia con un individuo que es no afectado, o sea que es XY normal, acá tiene dos hijas, ¿sí? Que evidentemente heredaron el cromosoma X con el alelo alterado, ¿sí? Podría haber tenido una que hubiera heredado el otro cromosoma y no tener la enfermedad, pero justo las dos heredaron el cromosoma X con el alelo dominante. Este hijo varón también heredó el cromosoma X con el alelo dominante, y en este caso este hijo varón heredó el cromosoma X con el alelo normal, ¿sí? Entonces no tiene la condición, ¿sí? Para este hijo varón no va a tener descendencia afectada porque al ser un varón, no tiene el cromosoma X, no heredó el cromosoma X alterado del padre. Y la otra opción es la herencia ligada al cromosoma X recesiva. Acá en este caso los hombres siempre son afectados, ¿sí? Porque también de vuelta tienen, en el caso de los varones no hablamos tanto o no se puede aplicar lo recesivo dominante porque como tienen un solo cromosoma X, no importa si la condición es dominante o recesiva, ya si tienen ese alelo se les va a manifestar porque no va a depender del otro cromosoma si también tiene ese alelo o no, porque no es cromosoma X. En el caso de los hijos no van a heredar la condición, como vimos anteriormente, porque van a heredar el cromosoma Y, y las hijas van a ser portadoras, porque como estamos hablando de una condición recesiva, si la madre no les transfiere ese alelo también, van a ser portadoras. Las mujeres heterocigotas, ¿sí? Van a ser portadoras no afectadas porque van a portar el alelo para esa condición, pero si son heterocigotas no lo van a manifestar, ¿sí?
Pero como dijimos, como siempre se va a compensar, ¿sí? En las mujeres se va a inactivar uno de los dos cromosomas. Si se inactiva el cromosoma que tiene el alelo normal, como eso es aleatorio, pueden llegar a tener manifestaciones de una mujer homocigota que sí, si es homocigota, sí va a manifestar la enfermedad porque va a tener sus dos cromosomas con el alelo anormal. Es más común en varones que en mujeres y el ejemplo son el daltonismo, que es la ceguera para los colores, tipos de hemofilia, ¿sí? Como la A y la B, y también la distrofia muscular de Duchenne, que es una distrofia muscular que provoca debilidad en los músculos, ¿sí? En este caso tenemos un padre afectado, o sea que tiene el cromosoma X con ese alelo recesivo, y la madre es no portadora, o sea que es homocigota normal. Todas la madre el que va a condicionar es el padre. Si acá las hijas van a ser portadoras pero no afectadas porque indefectiblemente van a heredar la condición de su padre, pero al tener una madre no portadora van a heredar el alelo normal, entonces no van a estar afectadas. Y los hijos no van a estar afectados porque van a heredar el cromosoma Y del padre. En el caso que sea la madre la portadora, o sea que sea heterocigota, va a tener puede tener hijas, ¿sí? Va a tener el 50% de sus hijas no portadoras porque van a heredar el cromosoma X, y el 50% de las hijas pueden ser portadoras porque van a heredar el cromosoma X afectado, y del padre siempre van a heredar un cromosoma X con el alelo normal porque es no afectado. En el caso de los varones pueden tener un 50% de hijos no afectados si heredan su cromosoma X con el alelo normal, y los hijos que hereden el cromosoma X con el alelo mutado sí van a estar afectados porque no pueden ser heterocigotos, ¿sí? En este caso, como dijimos, en los hombres no hablamos de heterocigosis ni homocigosis porque es un solo cromosoma el que está involucrado, ¿sí? Entonces acá tenemos en las genealogías, recuerden que al que es portador lo representamos así como con un puntito en el medio porque tiene el alelo pero no tiene la enfermedad. Y en este caso este hombre, ¿sí? Que tiene la condición justamente por ser hombre, porque tiene únicamente un solo cromosoma X, su descendencia va a tener hijos, ¿sí? Que no van a estar afectados porque van a heredar su cromosoma Y, que no tiene nada que ver con esta condición. Y de la madre, como no podría ser heterocigota u homocigota, pero bueno, acá en definitiva heredaron un cromosoma X no portador de la madre, entonces no manifiestan la enfermedad. En el caso de las hijas, sí van a ser portadoras, ¿sí? Porque van a heredar el cromosoma X del padre, que es el único que pueden heredar al ser mujeres, y va a tener la enfermedad. ¿Qué pasa con esta mujer? Bueno, se tuvo hijos, ¿sí? Con este individuo que era sano, que no tenía el cromosoma, no tenía esa condición. Entonces sus hijas no van a tener la enfermedad porque nunca van a poder ser homocigotas, pero sí pueden ser portadoras como esta, y sí va a tener un hijo y tiene un hijo afectado porque justamente ella es portadora, y como este hijo heredó evidentemente el cromosoma X que contiene el alelo recesivo junto con el cromosoma Y del padre, se va a expresar la enfermedad, ¿sí?